Realmente sí, este señor, el Rudy Van Gelder, era un poco un visionario, Sí, ¿no? sí, En este aspecto y eso que empezó grabando en el comedor de su sí, casa, sí, o sí, sea, efectivamente. sí, sí. Y luego ya con el paso del tiempo, pues se construyó esa especie de casa de madera en New Jersey, Sí, donde ahí o sea, era toda de madera y donde ahí fueron ya Coltrane, fueron a grabar a Love Supreme, por ejemplo, lo grabó ahí, eso ujú, ya fue, ujú. digamos, ya cuando se pudo hacer el estudio, pero las primeras grabaciones para el sello Blue Note, pues el tipo, pues, iba o sea, los músicos iban al comedor de su casa, ¿no? Y luego también decían que el tío tenía una manía de que se ponía guantes para tocar los micros, ¿no? Sí, O sea, como si una fuese cosa muy... un enfermero, como si fuese un Sí, sí, doctor, sí. ¿no? Un médico. Exacto, un personaje muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, y es verdad, y su manera de enfocar la grabación de jazz, ¿no? Es decir, panoramizando cada instrumento, es decir, bueno, o sea, una idea ya con los pocos medios que tenía el tipo, pero ya una idea que, bueno, evidentemente, si él hubiera podido trabajar para Columbia Records bueno, qué discos hubiera hecho, ¿no? En este aspecto, pero es decir, unas ideas de sonido muy avanzadas para la época que el hombre pues hacía con los medios que tenía, por supuesto, ¿no? Y prueba de ello es eso, ¿no? Es lo bien que siguen oyéndose esas grabaciones, ¿no? Sí, yo decía el otro día que Y- algunos de esos discos suenan casi como si los músicos estuviesen en la esquina de tu salón cuando estás escuchando el disco, ¿no? Y estamos hablando de discos grabados a lo mejor hace 70 años, sí, sí. 50, 60, 70 años, y son discos que todavía suenan de maravilla. Además, yo creo que creo casi como un sonido especial, con diferentes músicos, que ya cuando tú escuchas, si has escuchado suficientes discos grabados por Rudy Van Gelder, ya casi sabes que es un disco grabado por él, porque suena de una manera muy específica. Y no me refiero a que todos suenen igual, pero que la manera en la que capturó el sonido pues es muy reconocible, porque pues hay ciertos instrumentos que se escuchan de forma más prominente, crea también como un ambiente muy especial para algunas de las grabaciones, dependiendo de quiénes estén tocando, cuáles sean los instrumentos que aparecen. No sé, me parece Van Gelder muy interesante y por eso me parece muy bien que se hayan reeditado tantos de esos discos, poniendo el énfasis en que son discos grabados por Rudy Van Gelder, porque no me parece una fantasmada, es decir, me parece que es algo que realmente tiene su valor en la historia del jazz, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, el hombre trabajó también para Impulse, para Prestige, bueno, todas estas discográficas más secundarias, pero hizo verdaderas obras maestras, ¿no? En ese aspecto y son obras imperecederas, ¿no? En ese aspecto. Y es lo que tú dices, el tipo imprimió su huella, ¿no? en esos discos, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Te pones un Blue Note, cualquier disco de Blue Note, y no suena como de esa misma época, pues buscas otra discográfica X con otro técnico de sonido X, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, yo por eso ya desde un principio, cuando ya empecé a comprar discos de jazz y ya empecé a un poco a distinguir entre discográficas, pues mira, este es de Prestige, este es de tal, este es de cual, ya me llamó poderosamente la atención Blue Note, ¿no? Porque era otra cosa. O sea, yo lo ponía en el compact disc y decía, ostras, esta grabación. Y luego veías, grabado el tal del año 50 y tal. Y dices, "Ostras, pues esta grabación tiene una calidad sorprendente o sea, por la época en que fue grabada, ¿no? Y es aquello que me empezó a despertar el gusanillo, ¿no? De ir comprando. Y fue una época muy buena esta que te digo, de finales de los 90 principios de 2000 porque empezaron a remasterizar muchos discos del catálogo de Blue Note en CD. De hecho, ahora pues ya es difícil de encontrarlos. Yo Ujú. voy a los mercados de segunda mano
y valen, bueno, al menos los vendedores los ponen Ujú, a unos precios que dices, madre mía, un compact disc 30 euros, dices, pero nos hemos vuelto locos o qué, ¿no? O sea, o sea, estas Rudy Van Gelder Edition de primeros de 2000 van súper cotizadas, ¿no? Ahora mismo es más fácil incluso encontrarlas en vinilo, por ujú, aquello que decíamos de que el vinilo vuelve. Es más fácil encontrarlas en vinilo que en compact disc. Pero bueno, yo la verdad es que es lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, soy hijo del compact disc, ¿no? Y la verdad me produce cierta tristeza, ¿no? Todo esta digitalización progresiva de ujú, los contenidos, del streaming, de todo esto, ¿no? Supongo que es el futuro y no puedes hacer nada contra eso, pero por otro lado, ostras, no sé, pues el tener tu equipo IFI en casa, poner el compact disc, el oír un compact disc en el coche, o sea, eso ya va desapareciendo, ya eres ujú. un dinosaurio por decir que te gusta escuchar la música en compact disc, ¿no? Porque un chaval ahora sí lo ve como algo, esto de viejos, ¿no? O sea, se ponen Mm. sus altavoces Bluetooth y venga, streaming y tal, ¿no? Además te lleva a pensar casi como que todo está en Internet, pero en realidad no es cierto, porque después dependes de unas plataformas y uno no sabe si estos conglomerados que tienen esas plataformas y que mantienen esas plataformas y tienen los derechos para esos temas, pues después en algún momento van a quitar esos discos de las plataformas, con lo cual si lo tienes en casa en formato físico, pues a menos que lo rompas o se te caiga o lo pongas demasiado, en el caso del vinilo, y se raye, pues vas a tener siempre el disco. Y después está también el aspecto estético, ¿no? De que, por ejemplo, las portadas de Blue Note son una maravilla. Es decir, ya no es solamente el disco o lo bien que suene, es que además hay una presentación que desde un punto de vista estético, las fotografías de las portadas, la tipografía, o sea, Sí, sí, exacto, sí, con esos las virados a notas, sepia, ¿no? Es decir, sí. tener las notas Mm. para poder leer las notas y ver qué es lo que decía Nat Hentoff, por ejemplo, sobre estos músicos o tal o cual crítico que escribía las notas, me parece muy interesante y eso se pierde un poco. Es cierto que se puede ir a internet y buscar información, pero no sé, no me parece lo mismo. Y después, Van Gelder, por supuesto, es un tipo que cuando creó su estudio en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, pues eso es un pueblo que si hoy en día se conoce por algo, es porque Es por Rudy el... Van Gelder tenía ahí su Pues, estudio, ¿no? ¿aún existe ese estudio o no? ¿Lo sabes? Pues Por la verdad es que no curiosidad. lo sé, es posible que sí, que exista. No sé si es como estos estudios que hay en Nashville, como el estudio B de RCA, que uno puede ir ahí y ver el estudio en el que grabó Elvis, en el que grabaron tantos músicos de pop y de country y tal y cual, o como el estudio de Sun Records, ¿no? En Memphis, donde ahí empezó Jerry Lee Lewis y Elvis y Johnny Cash y todos estos, que claro, por supuesto que puedes hacer un tour por ahí por el estudio, que es pequeñito, pero bueno, puedes hacer el tour. No sé si en el caso del estudio de Rudy Van Gelder se puede o no, la verdad es que no lo sé, pero a mí me interesaría por lo menos, aunque solo sea por ver dónde se crearon discos que son realmente icónicos dentro de la historia del jazz. Sí, sí, sí. Lo digo por eso, ¿no? Porque como dices que es un poco la atracción del pueblo, pues bueno, oye, Bueno, no sé igual si es la atracción o si lo que digo es que si alguien recuerda el nombre de ese pueblo es es porque por ya, Rudy ya, Van sí, Gelder sí. tenía ahí su estudio, Por claro. Rudy Van Gelder, sí, sí. Pues sí, sí. En fin.